Jerusalén se considera una ciudad santa por muchos acontecimientos históricos y religiosos. Este lugar es importante para judíos, cristianos, católicos, como para musulmanes. En nuestra actualidad se puede visitar este lugar casi sin ningún problema, pero no siempre fue así. El enfrentamiento entre católicos y turcos selyúcidas por tener Jerusalén dio origen a una serie de enfrentamientos militares que también fue llamado las Cruzadas. ¿Te gustaría saber qué fue lo que pasó? Quédate aquí en Historia para Todos. Los católicos de Occidente podían visitar la Ciudad Santa sin problema como parte fundamental de su fe religiosa, pero en el año 638 después de Cristo, los árabes conquistaron Jerusalén y aún toleraban esas visitas, pero desgraciadamente las cosas comenzarían a ponerse difíciles cuando en el año de 1078 después de Cristo, los turcos selyúcidas conquistaron la Ciudad Santa, persiguieron a los monjes y los expulsaron, no dejando entrar a los europeos a Jerusalén. Pero los musulmanes querían más territorio. Para el año 1081 los musulmanes tomaron Nicea, un lugar muy importante para los católicos. La iglesia bizantina y la iglesia de Roma, que estaban peleadas, curiosamente, se dan cuenta de esta situación y deciden unirse para hacer frente común contra los infieles, los musulmanes, claro, y rescatar Jerusalén de paso, y todo esto se dio en el concilio de Clermont en el año de 1095. Una de las frases más importantes del Papa Urbano II fue la siguiente: bañados en la sangre de los infieles, que esto dio como resultado, pues, reclutar a un montón de soldados europeos para una guerra que ellos le llamaron la Guerra Santa, y he aquí cada una de las cruzadas. Hombres de todo lugar de Europa, francos, Provenza, Normandía, Lorena, Flandes, Italia, etc., dejaban sus trabajos para servir a la iglesia como soldados de Dios. Ellos fueron vestidos con una insignia por encima de su armadura, una cruz cosida de tela en medio del pecho, y muchos fueron entusiasmados por Pedro el Ermitaño, y se llamó la Cruzada Popular. La primera, aunque no es la primera, y ahorita lo voy a explicar. Es decir, todo tipo de personas entraban para defender la causa justa. Pero esta cruzada fue un desastre, murieron de hambre, otros por las inclemencias del tiempo, otros por las enfermedades y otros ejecutados por otros pobladores de otros lugares de Europa. Dieron como resultado una cruzada desviada y fallida, es decir, sin pelear los musulmanes ya iban ganando la primera batalla. Mejor organizados y agrupados en 4 ejércitos, comandados por Godofredo de Bouillon, Raimundo de Sainz, Roberto de Flandes y Bohemundo de Tarento, los varones llegaron hasta Constantinopla y vencieron a los turcos musulmanes en Asia Menor, aprovechando la división de ellos mismos. También los vencieron en Antioquía, Jerusalén, Trípoli y Edesa. Fueron protegidos estas ciudades con murallas y permanecieron así casi 2 siglos, pero esto no quiere decir que los musulmanes se quedaran con los brazos cruzados. Se tuvieron que crear órdenes monástico-religiosas militares para mantener el lugar, en este caso Jerusalén. Había que abastecer, en pocas palabras, mantenerlos para asegurar los lugares, y eso costaba mucho. A esta cruzada se le considera hasta hoy como la más exitosa. Y por cierto, se funda el reino de Jerusalén, nada más y nada menos que por Godofredo de Bouillon, nada tontito, y a su muerte se quedaba Balduino. Aquí se otorga la victoria momentánea a los cristianos católicos, pero los musulmanes tendrían su revancha. Hasta la primera cruzada, pues todavía se le consideraba con los ideales del rescate y protección de Jerusalén, porque los musulmanes seguían atacando para recuperar la ciudad y no dejar que llegaran más refuerzos europeos. Pero los intereses económicos se hacen presente, el botín, las aventuras, hacían más atractivo el ser soldado de Dios que proteger el lugar y recuperarlo. San Bernardo de Claraval predicaba la Segunda Cruzada y el emperador Conrado III y el rey Luis VII van a su lado. Claro, alejados del ideal religioso, y cada quien por su parte fracasa a pesar de lo invertido en esta campaña, y otro punto a favor de los musulmanes.
Cuando el caudillo saladino musulmán se proclama dueño de su imperio en Oriente, pone sus ojitos en Jerusalén y pácatelas. Le da una arrastrada a los europeos y reconquista la ciudad de Jerusalén en 1187. Y esto pone de malas a los europeos, aviva el deseo de la cruzada para reclutar una vez más soldados para recuperar Jerusalén. Los soldados hacen un voto no montando a caballo mientras la ciudad santa esté en manos de los infieles, es decir, ir a pie hasta Jerusalén y tener sus batallas, yo no sé por qué. Pero mientras eso pasa, pues reclutan a personas, y ahí va el Papa metido, y todos metidos, y todos van para allá para recuperar Jerusalén. Y no solo eso, reúnen a los soberanos más poderosos del continente europeo, claro, en ese tiempo, y se le conoce como la cruzada mejor organizada. Y parecía que estaba, y esta sí era, con la que podrían ganar, pero lamentablemente las cosas empezaron a poner mal otra vez. Para empezar, el emperador Federico I Barbarroja murió ahogado en un río en Asia Menor. Felipe Augusto, rey de Francia, tuvo que regresar prematuramente a sus tierras, y Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, pues nomás se aventó a seguir de a solitario con su ejército, tuvo algunas victorias sobre Saladino y conquistó Chipre, pero no logró apoderarse de Jerusalén. Las cosas ya no pintaban bien, así que Ricardo Corazón de León tuvo que cuadrarse con Saladino y negociar por lo menos la visita a Jerusalén en grupos reducidos, otro punto a favor de los musulmanes. A estas alturas lo de cruzada pues ya nomás era el nombre, porque las riquezas y el refinamiento que tenía la ciudad de Bizancio atraía más a un montón de ambiciosos que la causa religiosa. En esta cruzada, si se le puede llamar así, se atacó primeramente Egipto y curiosamente, y quién sabe por qué, se saqueó Constantinopla, sí, una ciudad católica. Lo curioso aquí es que al enterarse la Iglesia de Roma de esta situación, pues se sintió orgullosa de haber frenado la expansión de la Iglesia bizantina. En pocas palabras, católicos estaban peleando contra católicos. ¿Y Jerusalén? Bien gracias, ahí esperando que alguien la liberara de los infieles, según los europeos, y bueno, pues como resultado, otro punto más para los musulmanes. Hay muchos temas e historias en debate sobre esta cruzada. No se cuenta como quinta o sexta por la falta de documentos, además de que existen historias y misticismo en esta cruzada de los niños, que es famosamente conocida, porque algunos argumentan que no eran niños, que eran jóvenes, que bueno, pues cuando llegaron al mar esperaban que se abriera como lo que pasó o lo que está registrado en la historia judía con Moisés, de que el mar se abrió en dos. Estos jóvenes o niños al adentrarse pues murieron ahogados, y también otras fuentes citan que estos niños o jóvenes subieron a barcos y que fueron vendidos en el transcurso del viaje como esclavos y que jamás llegaron a Jerusalén. Pero sí es importante resaltar ciertas situaciones. La primera es que es de la cruzada que más se habla en la historia popular y de la que menos se sabe. Y segunda, que no es reconocida por la Iglesia Católica como una cruzada como tal. A final de cuentas la opinión te la dejamos a ti, pero era necesario mencionar en este video esta cruzada. El Papa Inocencio III, que instigó la Cuarta Cruzada, pues aventó el numerito de hacer el llamado a la quinta, pero en vez de ir a Jerusalén, que era el objetivo principal, pues se dirigieron a Egipto, porque según ahí se concentraba el poder musulmán, y si lo podían derrotar, pues ya se liberaba todo así de forma automática. Pero pues solo puedo decir que fracasó, simplemente. Otro punto más para los musulmanes. Pues ya de tanta guerra por aquí y por allá, Federico II, emperador germánico y rey de Sicilia, logró de forma pacífica el acceso a la ciudad santa sin pelear. Sí, así es, sin pelear. Claro, como premio, la Iglesia Católica lo excomulga por tan grande logro de recibir Jerusalén, Belén y Nazaret. 15 años más tarde, las ciudades santas se perdieron definitivamente. Es decir, a la Iglesia Católica le gustaba más pelear que lograr las cosas de manera pacífica. San Luis, rey de Francia, consigue una victoria al borde del Nilo, pero cae preso.
pagan fuerte rescate por él y en vez de regresar a Francia, decide vivir unos años en Palestina. Sí, curiosamente ahí se quedó. Se convierte en un hombre respetado por su conducta de santidad. Y bueno, pues como hombre moral cambia, etcétera, etcétera. Pero su cruzada fue un fracaso y otro punto para los musulmanes. Ya para este tiempo los católicos pues ya peleaban unos con otros, había divisiones, la peste arrasaba la población, normandos, venecianos y bizantinos buscaban sus propios intereses en Europa, y mientras agarraban del chongo unos con otros, pues las ciudades refugio, donde había caballeros como Cesarea, Jafta, Antioquía y Trípoli, cayeron en manos de los musulmanes y fueron asesinados en 1291. Las cruzadas son una prueba de que a pesar de creer en lo mismo, no se tenían los mismos objetivos en común. Si el video te latió, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo videos como este. Esto fue Historia para Todos.